En esta conferencia vamos a hablar de los principios físicos de la ecografía o ultrasonografía. El objetivo de esta presentación va a ser mostrar los conceptos del sonido y ultrasonido, recordarlos. Vamos a tomar conocimiento de la génesis del ultrasonido. Vamos a conocer las modalidades del ultrasonido de empleo actual. Y vamos a presentar el efecto Doppler y sus principales usos. El ultrasonido en realidad fue un desarrollo de la investigación bélica al final de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de detectar submarinos enemigos. Una vez que ya el conocimiento se sociabiliza, comienzan generalmente las aplicaciones en el resto de las disciplinas, deja de ser secreto de Estado, comienzan las otras disciplinas y en particular tuvo una rápida incorporación en el ultrasonido en la medicina. El ultrasonido es una forma de sonido, ya lo vamos a ver, es una de las variantes, y el sonido, recordemos, es una propagación mecánica de una onda a través de un medio molecular elástico. ¿Qué significa? Que necesita materia, necesita sustancia, ya que es una propagación mecánica, no es electromagnética, es mecánica. Necesita materia para poder producirse y poder expandirse o transmitirse. El medio elástico significa que las moléculas pueden moverse, movilizarse y de esa manera transferir los fenómenos mecánicos. Los fenómenos mecánicos van a ser fundamentalmente de compresión y rarefacción, es decir, dilución. Entonces las partículas mecánicas, las partículas se van a comprimir y descomprimir, comprimir y descomprimir en un fenómeno oscilatorio, y ese fenómeno le denominamos sonido en nombre genérico. El fenómeno de compresión y descompresión genera un movimiento oscilatorio, por lo tanto presenta una frecuencia. Más rápido se comprime y descomprime, será de mayor frecuencia. Mientras más espaciados son los fenómenos de compresión y descompresión, será de menor frecuencia. Entonces, el ser humano, como centro, determina que es audible todo lo que la persona puede escuchar, entonces entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. Por debajo, sonidos demasiado graves no son audibles y le denominamos infrasonido, y por encima de 20.000 ciclos por segundo, el nombre genérico son de ultrasonidos y va desde 20.000 ciclos por segundo hasta varios millones de ciclos. En ecografía de uso médico se utiliza alrededor de entre 1 millón y 20 millones de ciclos por segundo. Evidentemente es francamente ultrasonido no audible. ¿Cómo logramos entonces generar una compresión y descompresión mecánica de varias millones de veces por segundo, en forma homogénea, regular, repetida? ¿Cómo logramos? Bueno, existe un fenómeno denominado piezoeléctrico, que tiene algunos cristales naturales, como por ejemplo el cuarzo, y posteriormente cerámicas artificiales, pero que presentan la misma propiedad, que son capaces de que cuando son comprimidas pueden generar corriente eléctrica. Ese estrés mecánico de compresión y descompresión genera potencial eléctrico, y eso le denominamos efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico invertido es lo opuesto, es decir, a ese mismo cristal le aplicamos corrientes eléctricas y genera deformación homogénea, regular, proporcional a la energía eléctrica. Denominamos efecto piezoeléctrico invertido. Entonces, efecto piezoeléctrico, compresión, descompresión, genera corriente eléctrica. El invertido es aplicando corriente eléctrica a ciertos cristales, se deforman elongándose y comprimiéndose, generando luego una transmisión de esa perturbación mecánica al ambiente,
denominamos efecto piezoeléctrico invertido. Aquí tenemos un cristal en forma de un cilindro pequeño cuya estructura molecular le permite estar con cierta distribución, capaz de ordenarse o desordenarse en la medida que son comprimidos. Entonces, si esos cristales yo los comprimo, voy a generar polarizaciones en los bordes de la cerámica capaces de generar corriente eléctrica. Ese es el efecto piezoeléctrico. Entonces, estrés mecánico, generación de corriente eléctrica. Estas cerámicas o cristales los vamos a colocar en un dispositivo. Ese dispositivo, el nombre genérico es de transductor, efectivamente, porque la pieza que va a generar la transducción de electricidad a fenómeno mecánico de compresión-descompresión es el cristal o la cerámica. Por lo tanto, el transductor, que es el concepto genérico, está dentro de un dispositivo que también le denominamos globalmente transductor, justamente por contenerlo. Aquí tenemos los transductores, aquí tenemos un agente de salud con un ecógrafo de uso habitual, de uso médico clínico cotidiano, y allí vemos con el círculo 3 piezas que están conectadas con un cable al resto del dispositivo y a la pantalla. Dentro de esas pequeñas piezas está por dentro el cristal, es decir, allí está el fenómeno principal en el cual a través del cable llega la corriente eléctrica, comprime, descomprime, efecto piezoeléctrico invertido, y al revés, cuando son deformados genera corriente eléctrica, efecto piezoeléctrico. De esta manera vemos en este cuadro la génesis del ultrasonido. Entonces, primero, ¿qué ocurre? Llega la corriente eléctrica, el cristal se elonga y disminuye a una frecuencia proporcional a la corriente eléctrica aportada, por lo tanto es corriente eléctrica alterna con frecuencia conocida. Eso hace que se deforme y transmite esa deformación al medio ambiente con la frecuencia determinada. Por lo tanto, ese es el efecto piezoeléctrico invertido que da comienzo al ultrasonido. Luego, cuando el ultrasonido va llegando a las diferentes interfaces, rebota, se refleja, que en términos de ultrasonido y de sonido se denomina eco a la reflexión, esa deformación a la interfase vuelve hacia el transductor y hace el efecto opuesto, es decir, lo comprime y lo descomprime generando corriente eléctrica, y allí tenemos el efecto piezoeléctrico, es decir, el mismo transductor emite la deformación y el ultrasonido, y el mismo transductor recibe los ecos o el ultrasonido reflejado del interior del organismo, deformándose y generando el efecto piezoeléctrico. Entonces, el ultrasonido penetra en el organismo y en cada interfaz entre los tejidos produce reflexión, es decir, el eco que regresa, dispersión y transmisión, es decir, hay pérdida de energía en forma de otras maneras no útiles, digamos, para la formación de la imagen. Solamente vamos a utilizar las reflexiones para conformar la imagen, y la fracción reflejada, es decir, que regresa hacia el transductor, lo denominamos eco, de allí el nombre de ecografía. Tenemos las incidentes del medio 1, que llegan a una interfase, luego viene medio 2, parte es transmitido y parte es reflejado. ¿Qué sería una interfase? Bueno, un vaso sanguíneo, eritrocito, es decir, cada vez que la reflexión se produce es porque encuentra una diferencia en la textura y en la resistencia del medio en el cual el ultrasonido está siendo transmitido. Si no hay ninguna diferencia, por ejemplo, pensemos en una vejiga llena de orina,
donde si la orina es homogénea, limpia, sin cálculos, sin infección, todo el líquido va a ser homogéneo, por lo tanto, no va a haber ecos. Y esa es una de las formas que nos permite diferenciar las diferentes texturas del organismo. Entonces, solamente hay eco cuando hay una interfase. De lo contrario, no hay eco. El haz de ultrasonido reflejado en las interfaces tisulares generará, por efecto piezoeléctrico, las señales eléctricas que finalmente formarán las imágenes. Entonces, interfase, nuevamente lo definimos, límite o zona de contacto entre dos medios que transmiten el ultrasonido a diferente velocidad. Hemos dicho que la pieza, el transductor, es el mismo. El 10% emite, el 90% recibe. Estamos hablando de milisegundos, es decir, unos milisegundos emite y luego varios milisegundos recibe los ecos que provienen de la reflexión de las interfaces de los tejidos. Aquí tenemos en mayor detalle 3 transductores habituales de uso clínico. De abajo hacia arriba un convex, tiene forma como redondeada, de 3 a 5 MHz. Son utilizados fundamentalmente para abdomen o superficies grandes. El segundo es un endocavitario de 5 a 7 MHz, transrectal, transvaginal. Y el último es un transductor superficial plano de 7 a 12 MHz. A medida que aumenta el número de la frecuencia, la penetración es menor, pero la resolución es mayor. Entonces, transductores de 3 a 5 MHz tendrán una penetración de varios centímetros, 10, 12, 15 centímetros dentro del cuerpo humano. En cambio, los transductores superficiales solamente permiten explorar 4 o 5 centímetros como máximo. Las imágenes van a ser entonces anecogénicas cuando atraviesan medios sin interfaces. Lo que dijimos, la vejiga completa, repleta. No hay interfaces, es todo líquido, todo homogéneo, no hay interfaces, es anecogénico oscuro. Hipocogénico cuando existen pequeñas diferencias en la velocidad de conducción en las interfaces. Hiperecogénico cuando hay una buena diferencia en la velocidad de conducción del ultrasonido en las interfaces. Finalmente hay una palabra que vamos a introducir, que es cono de sombra. Es cuando de un medio llega a una interfase y se produce una reflexión total. Por lo tanto, del otro lado de esa interfase no nos queda ultrasonido, por lo tanto aparece como oscuro. Esto es un signo radiológico ecográfico muy utilizado para caracterizar ciertos componentes de tumores y del organismo. Aquí tenemos, a título de ejemplo, el punto 1 es una ecografía hepática centrada en vesícula biliar con litiasis. El punto 1 muestra el bacinete de la vesícula anecogénico con bilis. El 2 está mostrando la interfaz entre la glándula hepática y la vesícula, que habitualmente hay pequeñas cantidades de grasa, entonces aparece como hipocogénico. El punto 3 corresponde al parénquima glandular hepático o la interfaz entre la grasa subcutánea y el parénquima glandular hiperecogénico. Y finalmente 4 es el cono de sombra, que es posterior a las litiasis. Allí vemos una serie como perlitas, esas corresponden a las litiasis, en cuya interfase líquido de bilis con el calcio de los cálculos genera reflexión total. Por lo tanto, no queda ultrasonido hacia posterior, generando lo que se denomina el cono de sombra. ¿Qué modos de ecografía o de ultrasonografía se utilizan en la práctica clínica hoy? Tenemos 3 modos generales
al cual le vamos a agregar el tiempo real. Modo A o modo amplitud, modo B, modo brillo, modo M, modo movimiento, y tiempo real significa que la formación de la imagen se hace entre 16 y 60 veces por segundo, es decir, este fenómeno de emisión milisegundos. Luego espera el 90% del tiempo que los ecos regresen del organismo. Vuelve a emitir, vuelve a esperar para receptar, y eso lo hace entre 16 y 60 veces por segundo. A eso se denomina tiempo real, de forma que cuando uno ve la imagen parece, si bien son fenómenos que tienen un orden y siguen un protocolo, parece que fuese en tiempo real dada la rapidez con lo cual se producen los cambios y los registros. El modo A o modo amplitud o modo espiga se utiliza, tiene poca utilidad ya en la práctica clínica, pero fundamentalmente para hacer algunas mediciones fundamentalmente del globo ocular. Entonces va a detectar interfaces en las espigas y cuando el contenido entre las espigas es homogéneo, nos detecta señal. Por lo tanto, podemos luego medir las distancias entre las espigas y de allí podemos sacar, a título de ejemplo, el espesor de la córnea, de la cámara anterior, el espesor del cristalino y la distancia que existe del borde posterior del cristalino hasta la retina. Esas medidas luego se comparan con tablas normales de edad, sexo y altura y podemos decir si el ojo es hipermétrope o miope, es decir, nos da una medición del globo ocular en forma de espigas. El modo B genera brillos, puntos brillantes. Esos puntos brillantes van a generar líneas y esas líneas van a generar una imagen plana dependiendo del tiempo. ¿Cómo es? El transductor emite ultrasonido y luego registra. Espera 2 milisegundos y registra. Como es pronto, lo coloca superficial. Luego espera 2 milisegundos más o 3 milisegundos y registra una fila más abajo. Y luego espera unos milisegundos y una tercera fila, cuarta fila. Mientras más tarda el eco en volver, presume el equipamiento que es de más profundo, por lo tanto, le asigna a los últimos ecos una profundidad mayor. De esa manera obtenemos una imagen compuesta por puntos brillantes, pero como son múltiples puntos brillantes y ordenados en sentido derecha e izquierda y en profundidad, obtenemos una imagen. Aquí tenemos el modo de gráfico, entonces modo B de una lesión quística hepática. Tenemos el transductor, va generando los brillos, pero como eso lo hace a altísima velocidad, nos da una imagen de forma de una imagen bidimensional. El ejemplo, con un ejemplo clínico, hoy es la modalidad de uso habitual, es decir, nosotros hacemos ultrasonido, observamos como las características y vemos que hay una lesión redondeada u oval con contenido homogéneo y corresponde a una lesión quística simple, que puede estar en el hígado o en cualquier otro órgano. Finalmente, el modo M es modo movimiento. Este modo es utilizado fundamentalmente en cardiología y tiene el objetivo de medir, por ejemplo, la válvula aórtica o válvula mitral abierta y cerrada, el ventrículo en diástole o en sístole. Sería muy difícil con nuestra velocidad de nuestra mano poder detener la imagen en sístole máxima o en diástole máxima. Entonces se hacen estos movimientos en forma de M que carecen de aspecto anatómico, pero sí nos permiten medir las distancias de las zonas anecogénicas de las ecogénicas y dependiendo de dónde está colocado el transductor y en qué momento del ciclo cardíaco vamos a poder decir qué cavidad es. Entonces las imágenes en modo B se producen y actualizan rápidamente entre 15 y 60 veces por segundo. La impresión visual es de tiempo real. Es el método más utilizado en ecografía.
Finalmente, el efecto Doppler es otra forma del ultrasonido. Hasta este momento hemos observado el ultrasonido en forma estática, es decir, no tenía movimiento. Emitíamos, esperábamos y recibíamos. La frecuencia con la cual era emitida se reflejaba en los tejidos, volvía con la misma frecuencia, por lo tanto la frecuencia de emisión y de recepción era la misma. Pero ¿qué ocurre si el elemento en el cual se va a reflejar está en movimiento? Bueno, allí la frecuencia va a cambiar. Si el elemento, por ejemplo, un vaso sanguíneo y los eritrocitos dentro del vaso se están acercando al transductor, todos los tejidos blandos alrededor de un vaso sanguíneo van a regresar con la misma frecuencia. En cambio, si el tejido sanguíneo se está acercando al transductor, va a volver con mayor frecuencia que si se aleja. A esta diferencia de frecuencia le vamos a llamar efecto Doppler y sigue una fórmula que ya la vamos a ver, y también se utiliza, por supuesto, en otras ciencias, digamos, de los seres humanos. A título de ejemplo, en astronomía, la velocidad de los vehículos es obtenida también de efecto Doppler. Los registros policiales de velocidad son obtenidos por registro Doppler, a título de ejemplo. Entonces, el cambio de frecuencia del sonido depende si se acerca o se aleja la fuente. Los tejidos van a volver quietos, van a volver con la misma frecuencia, pero los tejidos en movimiento, entre ellos el sanguíneo, va a tener diferencia, un delta de frecuencia. Aquí lo tenemos, un transductor en una arteria en el cual la velocidad tiene una forma de dirigirse. Entonces ahí estamos observando que la sangre se aleja y cuando vuelva la reflexión del segmento que corresponde a la sangre va a volver con menor frecuencia que el resto de los tejidos. Ese delta de frecuencia lo podemos codificar con color, de tal manera que si la frecuencia con que regresa es mayor a la frecuencia emitida, le asignamos color rojo. Entonces sabemos que se está acercando al transductor. De otra manera, los tejidos que se alejan del transductor tendrán un color azul por protocolo, es decir, nosotros podemos invertirlo incluso, pero la tendencia general es el tejido que se acerca vuelve con más frecuencia y lo colocamos en rojo, el tejido que se aleja lo ponemos en azul y habitualmente nos referimos a vasos venosos. No solamente se aplica en vasos, por ejemplo, en la foto de la izquierda estamos viendo una vejiga y en ese momento hay un jet ureteral donde el uréter está vaciando la orina proveniente de cálices y pelvis y uréter del riñón derecho. Entonces se produce un jet ureteral de orina dentro de la vejiga y ahí lo estamos registrando, forma que se utiliza, por ejemplo, en casos de obstrucciones renales y otras formas clínicas también. Son datos que nos permiten hacer diagnóstico. Finalmente, el equipamiento hay desde portátil hasta voluminosos, transductores, como dijimos, superficiales, transductores más pequeños, transductores endocavitarios, y de esta manera tenemos un abanico, una oferta en tamaños, en formas. Hay de estos para uso en terapia intensiva, otros fijos para consultorios. El empleo habitual del ultrasonido en Argentina es extenso y tiene enormes aplicaciones. Todo lo que es patología vascular habitualmente comienza por el ultrasonido. Todo lo que es el seguimiento obstétrico normal y patológico, la inmensa mayoría se hace por ultrasonido. Lo osteoarticular, sobre todo lo muscular, se hace también por ultrasonido. El grueso de la patología abdominal es iniciada también por ultrasonido. Por lo tanto, este método es de enorme aplicación clínica y con estos principios físicos queremos hacer una introducción hacia este fantástico método. Muchas gracias.